Este espacio de tierra era un basural y durante los últimos 5 años lo estuve regenerando para formar un pequeño huerto que me permitiera cultivar mis plantas, documentarlas y desarrollar mi hobby. Hoy te compartiré el seguimiento de mi último cultivo de exterior, los aprendizajes y los detalles de toda esta experiencia en donde puse 10 plantas, 4 variedades y lo hice directo a tierra. Te contaré cómo logré esta cosecha sin fertilizantes comerciales y con un foco en el cuidado y mejoramiento continuo del suelo. Así que quédate hasta el final porque se viene un tremendo video muy completo y desde ya te pido todo tu apoyo dejando un tremendo like y por supuesto comentando tus impresiones en los comentarios. La regeneración del suelo implica una serie de métodos y procesos diseñados para mejorar la calidad de la tierra, de esta forma contrarrestando los daños causados por el agotamiento y devolviéndole su vitalidad. Este pedazo de tierra se encontraba descuidado y muy compactado, pero mediante diversas acciones logré restaurar su fertilidad y cultivar todo tipo de plantas. Para dejarlo productivo, incorporé materia orgánica en forma de compost y restos vegetales como ramas, hojas y flores de mis propias plantas. Comencé a utilizar coberturas como mulch, chips de madera y cascarilla de arroz. Con esto iba generando un manto protector del suelo que previniera la erosión, incrementara la materia orgánica y fomentara la actividad microbiana. Hace unos años les mostré acá en el canal que enterraba la hierba que no consumía. Después de haber enterrado en un par de ocasiones mis flores, decidí dejar de utilizar esa práctica y empezar a trabajar sobre la superficie. Al evitar hacer hoyos en la tierra, preservamos su estructura y minimizamos la pérdida de nutrientes y agua. También implementé la rotación de cultivos, alternando diferentes tipos de plantas durante todo el año para mejorar la salud del suelo y evitar la acumulación de plagas y enfermedades. Planté tomates, arvejas, romero, orégano, todo tipo de plantas aromáticas, ajíes, papas, flores, entre otras. Y el conjunto de estas prácticas me posibilitó recuperar este espacio y dejarlo fértil para obtener plantas como las que verás en este video. La incorporación de microorganismos en diversos formatos fue parte de lo que implementamos. Usamos microorganismos autóctonos del KNF, que es una práctica que implica recolectar microorganismos locales para incorporarlos al suelo con el fin de mejorar su fortaleza y promover un crecimiento saludable de las plantas. Usamos microorganismos de montaña que cumplen una función similar, pero que se hacen a través de un proceso anaeróbico sin oxígeno. Y también incorporamos distintos microorganismos líquidos a través del riego. Además, usamos guano de caballo, enmiendas como harina de soya, harina de pescado, de neem, gypsum, entre otras. En cuestión de unos años pasamos de un suelo sumamente compactado e improductivo a uno rico en microorganismos, materia orgánica y minerales, los 3 pilares de un buen cultivo orgánico. De hecho, hice una masterclass completamente gratuita donde explico más a fondo estos 3 pilares y cómo utilizarlos para obtener plantas sanas y productivas. Si quieres inscribirte, el link te lo dejaré en la descripción. En cuanto a las plantas propiamente tal, puse 10, 4 variedades ordenadas en 2 filas y separadas cada planta una de la otra por unos 80 centímetros aproximadamente. La distancia entre plantas garantiza ventilación y exposición de luz que permite un crecimiento saludable y productivo. Además, generamos pasillos para trabajar y cuidarlas sin riesgo de quebrar o dañar alguna planta. Hacia el muro puse 4 plantas de nuestra variedad Ethiopian por guava, pero de 2 cruzas diferentes. Las 2 plantas de más a la derecha eran Ethiopian por guava número 9 y las 2 siguientes Ethiopian por guava número 2. La planificación en todo cultivo es fundamental, por lo que sabiendo que esta variedad es muy sativa y que genera plantas grandes, las puse hacia la pared para que no interfirieran en el paso de la luz hacia las otras. Las 2 siguientes fueron Wally número 10, uno de los parentales de Wally es Platinum Jelly, variedad que destaca por su alta cantidad de resina, y el otro, Guava 26, seleccionada por mi socio en Hazy, Draw. Después, 2 plantas de Glaze número 2, variedad resultante del cruce entre Hulk Angry y Guava 26, y por último
último, en el extremo izquierdo, 2 plantas de banana hammock número 4 por guava 26. Todas las variedades cultivadas en esta ocasión forman parte del proyecto de semillas que estamos desarrollando en Hazy. La idea es experimentar con distintas variedades, probarlas en diferentes ambientes e ir conservando aquello que consideremos que nos gusta más. Las plantas las germiné a principios de diciembre y una vez que estuvieron fuertes, de unos 15 centímetros aproximadamente, las puse directo en la tierra. En ese momento tenía arvejas, cilantro, perejil, orégano, romero, ají, aromáticas, entre otras. Así que hice un pequeño agujerito en el espacio designado para cada planta y empezaron así a crecer en medio de este lugar lleno de vida. El crecimiento fue bastante rápido y al cabo de unas semanas se habían asentado perfectamente y se notaba que estaban bien a gusto, disfrutando de los primeros días del verano, con buen tiempo y siendo diciembre y enero los meses con mayor cantidad de luz diaria en el hemisferio sur, las plantas lo mostraban con un crecimiento acelerado. Prontamente se formaron hojas grandes y tallos gruesos, también influenciado por el vientecito de la época. Al haber viento, las plantas generan mayor resistencia a esta condición, aunque si es mucho también puede ser contraproducente y si están en floración, por ejemplo, podrían quebrarse por el peso de las flores si no se guían o contienen. Durante las primeras semanas, las plantas crecieron sin inconveniente y con su típica forma natural, sin ninguna poda o técnica. Pero a medida que su crecimiento se empezaba a acelerar, vi la necesidad de usar la técnica supercropping. No quería que tuvieran la típica forma cónica de árbol navideño. Por lo mismo, esta técnica me permitió formar una copa con 5 ramas principales aproximadamente por cada planta. El supercropping implica doblar suavemente las ramas para estimular el crecimiento lateral, mejorar la distribución de luz y controlar la altura. Así que tomé cada central de 8 de las 10 plantas y les apliqué la técnica. Presioné suavemente cada rama principal hasta que estuvieran en un ángulo de 90 grados y hasta que sintiera un clic que indica el quiebre de la fibra interna. Es importante no hacerlo demasiado brusco para evitar que se separe completamente o que se haga una herida abierta. El uso de esta técnica permitió que la luz penetrara mejor en las plantas, promoviendo el desarrollo de las ramas bajas y aprovechando el uso del espacio de cultivo. Es absolutamente normal que el primer día cuando se hace las plantas se vean algo mal, pero al cabo de un par de días vuelven a tomar fuerza y a crecer con absoluta normalidad. Dar estructura a las plantas lo veo importante, sobre todo cuando se cultiva al principio de la temporada de exterior, ya que las plantas probablemente crecerán grandes. El uso de mallas, similares a las que se usan para hacer scrog, es una buena idea también si se quiere dar forma desde el vegetativo. Esto ayuda a mejorar la distribución de las ramas y asegurar un buen soporte de las flores cuando empiecen a tomar peso. También se pueden usar estacas o tutores que permiten dar contención a ciertas partes de las plantas. Con estos mismos tutores puedes cruzar cuerda de cáñamo, por ejemplo, u otra similar, y con un poco de creatividad hacerte una malla para dar guía a tu cultivo desde el principio. En mis cultivos siempre uso malla Rachel o malla sombra. Esta herramienta agrícola tiene varias utilidades, como mantener la humedad del suelo y cuidar las plantas del sol intenso, lo que en nuestro caso podría proteger la producción de terpenos, ya que estos elementos son muy volátiles. También proporciona protección ante bajas temperaturas frente al viento y la lluvia. Vienen en distintos colores y niveles de sombreado. Personalmente prefiero el tono verde por su capacidad de camuflaje de mis cultivos y porque también se usan ampliamente en la horticultura, con un sombreado aproximado de un 30%. He leído que el color blanco también puede ser eficaz para este tipo de plantas, pero nunca lo he probado. Y mis razones principales para usar este tipo de mallas son la discreción y la prevención de la suciedad. Me suelen consultar si su uso tendría algún impacto negativo en la producción, pero carezco de datos concretos al no haber encontrado estudios específicos ni haber realizado comparaciones. Sin embargo, basado en mi experiencia y lo que se ha observado en este mismo canal, tanto en macetas como en el suelo, las plantas han crecido bastante bien. Por ende, las sigo utilizando porque me presta bastante utilidad.
En la zona costera donde tenía mis cultivos, durante la primavera y parte del verano, muchas gaviotas pasan volando o se estacionan en los techos de las casas. Por lo mismo, era muy usual que caca de gaviota cayera en los patios del sector. Esto me generaba un gran problema, ya que las plantas se pueden infectar y deteriorar si es que no se hace nada. Así que durante la vegetación limpiaba cada una de las plantas varias veces por semana. Definitivamente la malla me ayudaba a proteger, ya que termina siendo una barrera física. Sin embargo, igual pasaban algunos desechos, por lo que tenía que preocuparme de mantener la limpieza regularmente. Afortunadamente las gaviotas aparecían principalmente a finales de la primavera y principios del verano, durante la vegetación, así que nunca tuve el problemita durante la floración. A pesar de ser un cultivo de exterior, directo al suelo, y en donde tuve conviviendo varios tipos de plantas, casi no tuve plagas. Y digo casi porque en un momento detecté algo de trip, pero muy mínimo, y nunca implicó ningún problema ni preocupación. Asumo que esta fortaleza se debe a que tenía un suelo balanceado y rico en microorganismos. Además, dediqué mucho cuidado y tiempo a la limpieza, evitando que hubiera polvo y suciedad en las plantas. Hice varias podas bajas buscando mejorar la aireación desde el vegetativo a la floración. Y no solamente a esta planta, sino que a las otras plantas del jardín les dedicaba su buen tiempo para mantenerlas bien podadas y saludables. También utilicé preventivos durante la fase vegetativa y hasta las primeras semanas de floración. Incluso en las partes bajas de las plantas, donde no habían cogollos, seguí usando preventivos hasta bien entrada la floración. Algunos de los productos que utilicé fueron el jabón Yadam, que se usa de forma foliar con el propósito de mantener limpias las hojas y mejorar la adherencia de los productos aplicados foliarmente. Este producto es un jabón similar al potásico que venden en cualquier grow, incluida mi tienda en Chile. Usé azufre Yadam, que tiene una acción fungicida para la prevención y control de hongos en las plantas. Tenía EM5, que es una solución que contiene microorganismos como bacterias, levaduras y hongos. Este producto promueve un equilibrio biológico en el suelo y las plantas. Usé bacterias de ácido láctico del KNF, también con el objetivo de controlar patógenos en el suelo y mejorar la defensa de las plantas. Como ves, el foco estuvo en la fortaleza del suelo, la diversidad de plantas e insumos y por supuesto en la prevención más que en la reacción ante plagas que puedan aparecer. En mi masterclass abordo el tema de cómo hacer los microorganismos y algunos de los productos antes mencionados. Así que si quieres verlo y profundizar un poquito, el link te lo dejo en la descripción, es absolutamente gratis. El único problema que podría mencionar fue de botrytis, que solo afectó a una de las plantas, que fue Wally 10 al finalizar su floración. Creo que se debió en parte a mi descuido al aplazar constantemente la cosecha, ya que por un tema de discreción solo podía cosechar los fines de semana e intentaba cosechar varias plantas al mismo tiempo. También cabe mencionar que las plantas con flores densas y voluminosas tienen mayor susceptibilidad de ser afectadas por este hongo, sobre todo en climas húmedos y costeros como este. A principios de febrero, las plantas superaban el metro de altura, así que decidí ponerles tutores para guiarlas en estos meses finales. En este momento, el jardín estaba hermoso, con plantas sanas, de hojas grandes, con un verde intenso y con la estructura ya casi completamente formada después del supercropping. Comenzaron a pegar el estirón típico de floración junto con la primera formación de estigmas. No corté ninguna de las plantas que tenía coexistiendo, excepto de una ají que estaba creciendo a paso acelerado y quitándole espacio y luz a una de las bananas Hammock, así que lo tuve que podar. Al final de febrero las plantas se hacían cada vez más anchas, altas y frondosas, indicando que el suelo estaba en un punto perfecto. A la única variedad a la cual no le hice supercropping fue Wally, pensando que era la más índica y que podría crecer más pequeña. Sin embargo, me sorprendió y uno de los fenotipos creció súper vigoroso. También vale la pena mencionar que las plantas hacia la pared tenían menor exposición solar y eso se notó en el crecimiento, siendo las plantas de la primera fila las más desarrolladas. En el hemisferio sur, marzo es el mes en el cual las flores ya han tomado volumen, peso y están de lleno formando su estructura. En este punto seguía el mantenimiento del espacio de cultivo, por supuesto, podando las plantas aromáticas, cosechando orégano, perejil, albahaca, romero, etc. La
La variedad Ethiopian 9 era la más sativa y su formación de flores demoró bastante más comparativamente a las otras. Aún con varios supercropping, esta variedad seguía creciendo a su ritmo, al punto de topar la malla. Imagínate el olor que había en el patio y por supuesto en el barrio. Siempre es uno de los factores más preocupantes en mis cultivos, ya que cuando están finalizando la floración, el olor es súper intenso. Sin embargo, tampoco me preocupaba en demasía, ya que entendía que tengo el derecho de cultivar estas plantas para mi uso personal. En este sentido, es súper importante conocer cuáles son nuestros derechos y aprender a defenderlos. Así que si estás por tomar la decisión de cultivar, te insto a informarte sobre las leyes y los casos judiciales que hayan ocurrido en tu país. Toda la capa superior del suelo tenía este acolchado que se fue formando, que se fue generando al usar los restos orgánicos sobre la superficie. Cuando pisaba el suelo se sentía blandito, ni comparado a cómo estaba hace algunos años, cuando al pisar se sentía como piedra de lo compactado que estaba. Realmente estaba muy contento con los resultados de este proceso de mejora continua, y más que eso, con el cuidado constante que le daba a mis plantas. Finalmente es como tener una mascota, todos los días las tienes que cuidar. Para mí era todo un plan hacerlo también, ya que me levantaba en las mañanas, sacaba mi cámara, me ponía a grabar y empezaba a cuidarlas, regarlas, podar hojas, etc. Creo que es un hobby que brinda mucha tranquilidad, satisfacción y que nadie nos debería prohibir. Finalmente es un contacto directo con la naturaleza. Relacionado con lo anterior, como puedes ver dentro de mi colección de plantas, tenía un San Pedro con un peyote injertado. El San Pedro y el peyote son cactus ancestrales, venerados hace unos 2000 años antes de la llegada de los españoles a América. El principal alcaloide de estos cactus es la mescalina, un compuesto conocido por su capacidad visionaria. Aunque yo los cultivaba por mero placer y hasta ahora nunca he tenido una experiencia con estos cactus, su trasfondo histórico y su potencial espiritual siempre me ha intrigado, ya que son considerados enteógenos por su capacidad de inducir experiencias místicas. Si te interesa ver más información de este tipo de cactus en el canal, házmelo saber en los comentarios, y si veo interés por parte de ustedes, les preparo algún contenido que pueda aportar más información sobre esto. A mediados de marzo, las plantas superaban el 1,80 m y las hojas más viejas empezaban a amarillar, indicando el inicio de la senescencia, momento en el cual las plantas comienzan a finalizar su ciclo por acción de la disminución de horas de luz. No debe confundirse con falta de nutrientes, ya que es un proceso natural que más bien va a indicar que es hora de empezar a sacar la lupa y comenzar a observar los tricomas para ir determinando el punto de corte. En cuanto a las flores, estaban llenas de resina, muy aromáticas, ganando peso y volumen antes de la maduración final. Como las variedades eran distintas, la maduración también lo fue. La primera en madurar fue Wally 10, cuyo aroma lo podría describir como dulce, cremoso, con toques de vainilla y galleta, con una resina muy abundante, mientras que las Ethiopian fueron las últimas en ser cosechadas, de flores mucho más abiertas y con un aroma más herbal y adice. Las Glaze, por su lado, bien resinosas, con un aroma cítrico e intenso y toques frutales. De esta variedad también tenemos un seguimiento acá en el canal con semillas regulares que te dejaré acá arribita. Y finalmente las bananas Hammock por Guava, bien productivas salieron y con un aroma marcado en lo dulce y en lo frutal. Espero que te haya gustado este seguimiento de cultivo y te pido todo tu apoyo, ya que este contenido está desmonetizado e incluso probablemente estará restringido solo para mayores de 18 años. Como viste, es un trabajo de meses que cuesta mucho compartir, pero que con tu interacción y apoyo, dejando un like, comentando o compartiendo con tus amigos cultivadores, todo se hace un poquito más fácil en este objetivo de normalizar el cultivo, promover el amor por la naturaleza y el respeto por las plantas que nos acompañan hace miles de años en este planeta, algo que me parece absolutamente lógico. Cuídate mucho, mira los links de la descripción, síguenos en redes sociales, te mando un gran abrazo y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión.